Buenas noches, qué bendición que una vez más estemos en este lugar. Qué bendición poder reunirnos y escuchar la palabra del Señor una vez más. Ha sido de gran bendición nosotros poder persistir en la palabra, poder nosotros fundamentarnos en ella. No hay mayor gozo de parte de nuestro corazón de saber que podemos nosotros perseverar a diario en la palabra de Dios, de poder perseverar en su entendimiento y en su gracia infinita, poder comprender las verdades que Dios tiene para nosotros, porque la palabra de Dios lo dice, que su palabra transforma el alma. Su palabra es la única que puede transformar todas aquellas situaciones de nuestra vida que de pronto muchas veces nos hacen dudar, muchas veces nos hacen divagar en nuestra vida. Nosotros a diario nos vemos enfrentados con situaciones que desafían nuestra fe, siempre, en todo momento. Nuestra fe siempre es probada día a día. Tu fe y la mía es probada delante del Señor por situaciones en las cuales, como dice la palabra, dardos inflamados del infierno tratan de hacernos dudar y tratan de hacernos desviar de ese propósito maravilloso que Dios tiene para tu vida y para la mía. Siempre tendrás ese desafío, siempre tendrás esa situación en la cual tu fe va a ser probada, donde tú sientes que ese horno, así como aquellos amigos de Daniel, fue calentado 7 veces para que cuando ellos entraran fueran matados completamente, pero dice la palabra que ellos salieron y ni siquiera olor a quemado en su ropa salió y salieron ilesos. Siempre vamos a tener ese desafío, siempre vas a estar desafiado a que creas o no creas, a que tu fe caiga, a que tu fe divague, a que tu fe no florezca, sino que tu fe caiga, que tú te deprimas, que tú te angusties, que tú sientas que la circunstancia que tú estás viviendo es mayor a lo que Dios promete en su palabra. Y a pesar de esos desafíos y a pesar de esas situaciones que prueban nuestro corazón, nosotros debemos estar siempre confiados en el Señor Jesús. Y qué bueno que en estas reuniones, en estos videos, en estas charlas, estas videocharlas que nosotros estamos haciendo, tú puedas edificar tu vida, tú puedas alimentar tu corazón y que una y otra vez puedas escuchar estas charlas para ser bendecido, para que tú puedas poder ser edificado en tu vida cristiana. Ese es el desafío. Que cualquier prueba que tú estés viviendo en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, todas esas situaciones siempre van a desafiar tu fe. Siempre van a probar tu corazón y siempre van a tratar de una o de otra manera a que tú tomes una decisión frente a la prueba. O tú crees en la palabra y no dejas robarte el gozo del Señor, no dejas robarte el gozo en tu interior, o tú decaes y tú acabas con tu corazón, con tus pensamientos, acabas en depresión, en tristeza, en amargura. Y es cuando nosotros nos vemos alejados del Señor. Porque siempre el enemigo lo que va a querer es que tú en los momentos de prueba te alejes de Él. Acuérdate de Adán y de Eva. Cuando ellos fallan, lo primero que ellos hacen es separarse de Dios. Y esa es la situación. En el pecado o cuando tú desistes y cuando tú renuncias a tener esa fe, esa confianza y comienzas a ver las circunstancias cada vez más grandes, cada vez más en contra tuya, entonces sientes que tú estás lejos de Dios, que tú estás lejos de su presencia, que Dios no está contigo. Esa es tu gran lucha durante toda tu vida en Cristo. Tu vida en el Señor va a ser siempre esa. El enemigo siempre va a querer que tú pienses en contra de Dios. Y Dios, lo que anhela Dios en su corazón es que tú no te dejes mover de sus promesas, de eso que Dios tiene para tu vida.
El enemigo siempre va a querer sacarte del juego. El enemigo siempre va a querer que tú no ores. El enemigo siempre va a querer que tú veas las circunstancias y te desanimes. Que tú veas que de pronto ese familiar tuyo no tiene una conversión verdadera. Ese hijo tuyo está de pronto en luchas, está de pronto en vicios, donde sientes que todo se te ha salido de las manos y eso te desanima. Y eso hace que ese concepto que tú tienes de Dios comience a cambiar en tu vida, en tu interior. Y más lo que tienes que hacer es buscar que ese concepto y ese creer en lo correcto y ir a la palabra de Dios te debe aferrar a que esas promesas se hagan vivas en tu corazón, en tu interior. Es bien importante que nosotros perseveremos en la fe. Es importante que tú perseveres día a día en su palabra, que tú perseveres, que no te dejes sacar del juego, que no caigas en la trampa del enemigo de perder el gozo, de ver la situación adversa, de desanimarte, de desalentarte, de renegar o de murmurar a otros en contra del Señor, diciendo es que Dios no me oye, es que yo he orado y Dios no me escucha, es que Dios, siento que Dios tiene a alguien preferido, hijos preferidos, es que Dios me olvidó. Nada de eso. Tú tienes que aprender a caminar y a confesar la palabra correctamente y creer en lo correcto. Y en esta noche quiero compartirles un mensaje bien especial que el Señor ha traído a mi corazón y que quiero compartirles en la noche de hoy. Vamos a la palabra en Efesios capítulo 3 en el verso 20. Efesios capítulo 3 en el verso 20. Y dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Volvamos a leerlo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este verso muchas veces ha sido predicado acerca de la oración. Pero este verso, digamos, estos dos versos, el verso 20 y el verso 21 de Efesios, tienen una riqueza y una profundidad mucho mayor que simplemente reducir este verso 20 a lo que es la oración. Muchos, y no es malo, es decir, no quiero decir que sea equivocado. Lo que pasa es que nosotros muchas veces cuando estudiamos la palabra o cuando nos es enseñada la palabra, nosotros nos conformamos con lo que nosotros vemos. Hay enseñanzas, hay doctrinas que han pasado de púlpito en púlpito, de predicador a predicador, de enseñanza tras enseñanza, y nos quedamos con eso. Es decir, esa es nuestra, digamos, es el límite, como si fueran las estacas de una finca. Es decir, hasta ahí llegamos y la vaquita de ahí para allá no pasa, come su pasto, pero puede haber pastos más allá de sus estacas, de sus límites, pero ya no va a pasar. Y así nos pasa a muchos de nosotros con la palabra de Dios. Entonces este verso, muchos lo que les digo, lo predican es enfocado en la oración. Pero esto tiene un significado mucho más intenso, mucho más grande en cuanto a lo que muchas veces nosotros hemos tratado de limitar este verso. Y es que Pablo lo que hace en los versos 20 y 21 es que Pablo habla de la grandeza de Dios. Si ustedes ven todo el capítulo 3 de Efesios, más los últimos versos, del 16 en adelante, Pablo habla de la grandeza de Dios. Efesios es un libro que habla acerca de la posición del creyente en Cristo.
Es como si fuera aquel pináculo espiritual en el cual Pablo nos quiere a nosotros transmitir y hacernos entender que estamos nosotros, como dice allí en Efesios capítulo 2, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. El esfuerzo de Pablo para escribirle a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, es que la iglesia lograra entender cuál era su posición en Cristo. Y cuando yo estaba estudiando y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón acerca de no solo de esta enseñanza, sino de la importancia del libro de Efesios, es comprender nosotros que Pablo lo que se está esforzando a escribir y el Espíritu Santo lo inspira, es para que nosotros pudiéramos comprender una de las grandes verdades que nosotros debemos tener en nuestra vida y tenemos que tener esa certeza, y es que en Cristo nosotros no solo hemos sido perdonados, sino que hemos sido colocados en un lugar de privilegio y altura. Es decir, estar sentados a la diestra del Señor Jesucristo, como dice en Efesios, que estamos juntamente con Él en los lugares celestiales, significa que Jesús ya ganó por nosotros un lugar, no solo en los cielos, sino un lugar de autoridad y preeminencia. Y que esa preeminencia es la que Pablo durante todo el libro de Efesios nos hace tratar de comprender a nosotros. Todas las epístolas de Pablo, como hemos estado hablando, Romanos, Gálatas, Filipenses, pero ir a la epístola, a la carta de Efesios, es como viajar a un nivel mucho mayor que las otras epístolas. Porque nos hace comprender a nosotros el lugar que el Señor Jesucristo quiere que nosotros entendamos. Pero más allá de eso, es que Pablo lo que quiere hacer que podamos comprender nosotros es aquel Jesucristo, aquel Dios que ganó la batalla de la muerte, que ganó la batalla del pecado, que por su gracia nos ha entregado salvación, y no solo eso, sino que nos subió juntamente con Él a un lugar de autoridad, no de pobreza, no de angustia, no de miserableza espiritual, sino un lugar de riqueza espiritual, un lugar de autoridad, un lugar donde tú puedes conquistar y donde tú puedes alcanzar no solo la bendición, sino poder conquistar muchas situaciones que hoy, hasta el día de hoy, te han estado esclavizando, que han estado golpeando tu vida, tu casa, tu familia, a tus familiares. Y aquí en el capítulo 3, en el verso 20, Pablo hace lo que llamamos nosotros una doxología, verso 20 y verso 21. Y una doxología es una forma de expresión absoluta. Una forma en la cual expresamos o reconocemos la realidad de Dios. Es decir, es un momento donde en esta doxología hacemos un reconocimiento luego de una idea que el apóstol nos quiere transmitir. Una doxología es como si tú hicieras un cierre en una reunión y cierras lo que cerramos con broche de oro. Y eso es una doxología. Es en la cual nosotros damos gloria a Dios y reconocemos sus maravillas. Y Pablo, luego de una disertación en los primeros 3 capítulos, cierra con broche de oro diciendo: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina el capítulo 3
de Efesios, dando un reconocimiento al Señor Jesús. Y dando un reconocimiento para que nosotros pudiéramos entender el poder y la magnitud de aquel que Pablo nos estaba describiendo y su obra maravillosa en nosotros. Es importante que nosotros tengamos el conocimiento de Dios, porque esto es lo que Pablo nos quiere llevar a nosotros. Y es que para Pablo era importante que nosotros o la iglesia de Éfeso y nosotros en la actualidad pudiéramos comprender que el conocimiento de Dios debe ser la base y el principio de nuestra vida cristiana. Pablo cierra diciendo aquí en el verso 3 y en el verso 20 y 21 del capítulo 3, diciendo: el Señor es el Todopoderoso, que puede transformar por completo todas las circunstancias que tú estás viviendo. Él dice: aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir o entender. Es decir, que mi conocimiento de Dios debe ser la base de mi vida en Cristo. No es las emociones, no es la alabanza de la iglesia. La base de mi vida y el fundamento de mi vida está en el conocimiento de Dios, en el conocer a Dios con todo mi ser y con todas mis fuerzas. De ahí depende mi vida. Porque nosotros actualmente vemos que de pronto la gente va a la iglesia porque hay una bonita alabanza. Entonces allá hay una hermosa alabanza, hay un sonido, hay la acústica perfecta, instrumentos de todas las clases, voces de todos los tipos. Una buena silla, una buena acústica, una hermosa iluminación. Y vamos porque sabemos que es un momento de bendición porque podemos alabar al Señor. Pero eso no es el fundamento. El fundamento de nuestra vida está en el conocimiento de Dios. En el que nosotros podamos conocer a Dios profundamente por su palabra. Y eso es lo que Pablo está explicándole a ellos. Les dice: y aquel que es poderoso, es decir, Él hace que mi mirada se pose en Él. Él concluye, Pablo nos lleva a nosotros a que podamos poner nuestros ojos en el Señor, como dice la palabra en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Es decir, no son las circunstancias, no son las emociones, no es lo superficial, es aquel que puede hacer que las cosas que pasan en tu vida cambien por su poder y su gracia infinita en tu vida. Es por la gracia del Señor que tú puedes alcanzar esas oraciones o esas peticiones que tú tienes. Y Pablo lo que nos lleva aquí es mostrarnos y hace ese cierre, ese broche de oro que él cierra, diciendo: aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundante de lo que tú piensas o de lo que tú has pedido o lo que tú puedes entender. El conocimiento de Dios, siempre tenemos que entender que Dios siempre está en su plenitud. Dios siempre será omnipresente. Dios siempre será omnipotente. Dios será siempre eterno. Y ese es el conocimiento en el cual tú debes fundamentar tu vida en todo tiempo. Tú no le oras a un Dios limitado, tú no le oras a un Dios reducido, a un Dios tradicional que te han mostrado. Tú le oras al Dios eterno, al que ha sido por siempre y siempre y será para siempre. Tú no le oras a un Dios limitado, a un Dios escaso. Tú le oras a un Dios todopoderoso, omnipotente, que puede cambiar las circunstancias de tu casa, de tu familia,
de tus finanzas, de tu matrimonio. Todo depende en qué Dios estás creyendo tú. Porque a veces nosotros tenemos un concepto de Dios tan pobre, que somos influenciados por cualquier viento de doctrina. Dice su palabra, que cuando nosotros no tenemos el fundamento correcto en nuestro corazón, nosotros somos llevados por cualquier cosa que vengan y nos dicen. Y es hoy, en este tiempo, cuando nosotros escuchamos y vemos tantas enseñanzas equivocadas, tantas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Como algún día les enseñaba, el mundo de hoy y el mundo siempre, es decir, tal vez nosotros hoy estemos viviendo oposición, pero también la vivieron en el siglo XX y en el siglo XIX. Siempre vamos a encontrar un mundo hostil al evangelio. Un mundo que no va a querer que tú tengas una vida entregada a Dios. No quiere una familia que se entregue a Dios. No quiere una familia que ore. No quiere una familia que estudie la palabra. No quiere una familia que adore al Señor. El mundo de hoy es hostil y es antagónico para que tú busques al Señor. Todo está hecho para que tú te distraigas. Al día de hoy tenemos aproximadamente unos 10 servicios de streaming a través de televisión. Lo que tú quieras. Ya no es el cable. Porque hace unos años era tener cable y tener 4, 5, 20, 30 canales. No, ahora tú puedes tener lo que tú quieras ver por tu gusto y puedes estar viendo maratones de series, maratones de programas y puedes estar sentado en el computador o puedes estar pegado a tu celular horas y días enteros. Y muchos de nosotros caemos en eso. No aprovechamos bien el tiempo. No aprovechamos bien esa riqueza de la palabra de Dios para nosotros ir a ella, sino que nos dejamos llevar por las oleadas de entretenimiento, por las oleadas de ocupaciones, para no buscar al Señor. Siempre vamos a encontrar una excusa: o llegué cansado, o no tengo tiempo, es que estoy estudiando, es que estoy en la universidad, es que no tengo tiempo para buscar al Señor. O estoy de vacaciones, este tiempo es para mí. No voy a orar, voy a escuchar más bien una predicación y ya con eso tengo. Y nos hemos olvidado que el conocimiento de Dios es el fundamento de nuestro hogar. Es el fundamento de tu vida, es el fundamento de tus hijos, el fundamento de tu hogar, de tu esposo. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Pero dónde la edifica? En la palabra. ¿Dónde edifica en sus hijos? En la palabra. Y nosotros debemos volver a eso, y Pablo nos lo enseña aquí en Efesios capítulo 3. Nos muestra y dice: a aquel que es poderoso. Fija tus ojos en aquel que es poderoso y puede cambiar por completo tu vida. Aquel que es poderoso en transformar, en cambiar tu vida, tus pensamientos. Esa fe de nosotros estar 100% en el Señor, ¿qué es? Es que nosotros podamos fijar nuestros ojos en Él y fundamentar nuestra vida. Sacar tiempo diariamente al conocimiento de Dios, a conocer a Dios profundamente. Queremos oraciones, pero queremos que Dios nos responda de una manera fácil. Tú vas a la máquina, oprimes una moneda, colocas una moneda, eliges lo que tú quieras y sale por abajo en el dispensador. Y queremos que Dios obre de la misma manera.
Queremos que Dios obre de una manera automática a favor de nosotros. Pero ¿y dónde queda el conocimiento del Señor? Muchas cosas no han ocurrido en nuestras vidas porque tenemos el fundamento equivocado. Muchas cosas no han ocurrido en tu vida, en tu familia, porque tú no crees lo correcto. Porque estás creyendo lo incorrecto. Porque tienes un concepto de Dios equivocado. Entonces, estás golpeando en la puerta equivocada. Cuando tú logres comprender la palabra de Dios, muchas cosas van a empezar a ocurrir en tu vida. Cuando tú conoces al Señor, y eso era lo que me parecía increíble del apóstol Pablo. Pablo, en estos 2 versos, no tiene palabras para describir la grandeza de Dios. Y me parecía increíble. Porque Pablo, y ahorita lo vamos a ver en la continuación de la enseñanza, Pablo se esmera por tratar de colocar a Dios en palabras, pero es imposible. Yo quiero hacerte una pregunta en este día. Y es, ¿qué concepto, qué imagen tienes tú de Jesús? ¿Qué imagen tú tienes de Dios en tu vida? Y si nosotros tratamos de razonar o de evaluar o de analizar un poco, muchos de nosotros nacimos en la iglesia tradicional. Y la imagen de Jesús era la iglesia que nos presentaban a nosotros en los cuadros. Un Jesús delicado, un Jesús afeminado. Alguna vez vi un documental que muchos artistas de la época medieval hicieron a un Jesús parecido a María, un Jesús femenino. Algunos llegaron a decir que si nosotros a las imágenes de María que veíamos nosotros o vemos nosotros en los cuadros le colocáramos barba y algunos cambios en sus facciones, sería Jesús. Y esa es la imagen con la que nosotros muchas veces nos quedamos y oramos con ellas. O con películas como la del director Dino De Laurentiis, el mártir del Calvario. Ese es Jesús. Ese es Jesús. O muchos nos quedamos con la imagen de la Pasión de Cristo del director Mel Gibson. Ese no es Jesús. Nuestro Dios, nuestro Señor, es poderoso, es más allá de lo que tú te imaginas. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios en tu vida? Porque esa imagen y ese concepto de Dios y esa creencia correcta del Dios de la palabra de Dios es lo que va a hacerte a ti cambiar por completo y ser transformados. Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, el que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Tú necesitas nacer en Cristo. Tú necesitas nacer de nuevo. Y no es solamente un nuevo nacimiento exterior, sino el que tú puedas conocer a Dios y tener ese concepto claro del Señor, que es lo que va a cambiar de ahora en adelante tu vida, tu oración y tu andar diario. Es lo que va a hacerte entender que por más situaciones difíciles que tú vivas, Dios no cambia. Dios no cambia. Tal vez tengas circunstancias difíciles en tu vida, en tu hogar, con tus padres, con tus hijos, con tu esposo.
Pero si tú tienes el fundamento correcto en tu vida y en tu corazón, tú sabes que Dios puede cambiar esa situación. Pero ¿qué sucede? Que cuando viene esa situación difícil, tu concepto de Dios es tan débil, tan pusilánime, tan débil en tu vida, tan frágil, que se rompe ante la primera prueba. Entonces, tu concepto de Dios no es el correcto. Porque tú tienes un Dios frágil. Pueda que tú leas la Biblia. Pueda que tú escuches enseñanzas. Pero si vamos a lo profundo y al interior de tu vida, cuando viene la prueba, cuando viene una situación difícil, tu concepto de Dios es frágil y se rompe como el cristal. Vemos la gente del mundo, nos seduce. Pone música, dice groserías. ¿Qué decía Jeremías? El Señor le dice a Jeremías: conviertas en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Son ellos los que deben ver en ti el fundamento y deben de ver a ti aquel que es poderoso para hacer las cosas. Ellos deben ver en ti al que es poderoso. No solamente de labios. Es que tus acciones, tus palabras, tus actitudes deben mostrar a Cristo. Porque tienes en ti el fundamento correcto. Y eso es muy importante, que nosotros tengamos eso claro en nuestras vidas. Nuestro entendimiento debe ser fundamentado en Cristo. Cristo siempre es poderoso. Cristo siempre es poderoso para transformar, para cambiar. Ese es el concepto y ese es el principio que tú y yo debemos tener en nuestro interior. Pablo dice: y aquel que es poderoso. Y tú debes tener esa confesión en tu vida y ese principio y esa columna en lo profundo de tu ser. Y es: Cristo es poderoso para cambiar las circunstancias. Él es poderoso para cambiar la situación que hoy está viviendo mi familia, que hoy está viviendo mi casa. Él tiene el poder de cambiar todas las situaciones. Él tiene el poder de volver las cosas que hoy están opuestas, oscuras, en convertirlas en algo hermoso. Tenemos que pensar en su eternidad. Pensar que Él es eterno. Pensar que Él no tiene nuestro horario. Se lo explicaba a alguien hace poco. Él no está limitado por un calendario. Él no está limitado por un reloj de 24 horas. Él no está limitado por los años. Él es eterno. Y esa eternidad es la que nosotros debemos buscar entender, que nuestro Dios es eterno. Que nuestro Dios es omnisciente y que todo lo sabe. Y que todo lo puede hacer a favor nuestro. Y ahí debe estar tu fundamento, en la grandeza de Dios. Tus oraciones deben de estar fundamentadas en la grandeza de Dios. Tu fe debe estar fundamentada en la grandeza de Dios. Tu familia, tus hijos deben de estar fundamentados en la grandeza y en el poder de Dios. Tu fe, tus finanzas deben de estar puestas en la fe y en la grandeza de Dios. Ya debemos dejar nosotros ese pensamiento limitado, ese pensamiento de que Dios no puede cambiar mis circunstancias, ese pensamiento donde tú crees que las cosas no pueden cambiar, de que Dios no tiene el poder de cambiar, o de que tú dices: yo he orado tantas veces por algo pero no sucede nada.
Tú lo que tienes que decir es: Señor, tú eres tan grande y tan poderoso que sé que tú, aunque yo no lo vea, estás obrando a favor mío. Porque ese es Dios. Aun cuando tú no veas la respuesta en tu oración, aun cuando tú veas que las situaciones están a tus ojos están en contra tuya, lo que están es a favor tuyo. Las situaciones que tú estés viviendo actualmente en tu vida, no están opuestas a ti, están a favor tuyo, porque Dios todo lo que está sucediendo en tu vida lo está usando a favor tuyo. Tal vez tú hoy no lo veas. Tal vez tú hoy no veas que las situaciones que estás viviendo estén a favor tuyo. ¿Quién puede decir que si se muere un familiar mío, eso es a favor mío? Pero Dios ve más allá de lo que tú ves. Y ese es nuestro gran limitante como seres humanos, porque nosotros estamos siempre viendo el presente. Tus ojos siempre están puestos en tu calendario y en tu reloj. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que somos seres limitados aquí en este cuerpo. Y que esa es la forma en que tú piensas que tú quieres meter a Dios en el calendario de 365 días. Tú quieres meter a Dios en tu reloj de 24 horas, en tu tiempo diario de 24 horas. Y Dios no es eso. Jamás vas a poder tratar de meter la grandeza de Dios en un reloj de arena. Jamás lo vas a poder hacer. Porque su grandeza y su poder son tan infinitos, tan poderosos, que nuestra mente, nuestro cerebro, tratan de razonar y hacer que nuestra vida esté reducida a Dios en un lugar, en un frasco, en una probeta, donde nosotros podemos experimentar con Dios. Donde tú puedes decir: yo voy a probar si Dios de verdad es bueno. Yo voy a probar si Dios de verdad me va a responder la oración. Jamás vamos a poder colocar a Dios en un laboratorio. Su grandeza y su poder son infinitos. Y eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Aquel que es poderoso, aquel que tiene el poder de cambiar todas las cosas. Y Pablo lo que yo les decía, y vuelvo a retomar para profundizar en esa parte. Si nosotros leemos el verso 20 y 21 de Efesios capítulo 3, Pablo no encuentra las palabras adecuadas para poder comprender a Dios y para poder describir la grandeza de Dios. No porque no sean adecuadas, sino porque no hay palabras suficientes para describir la grandeza de Dios. Así deberíamos de ser nosotros. Nuestro diario vivir debería de estar exaltando a Dios y glorificando a Dios en nuestra vida. Y declarando lo grande, lo profundo, lo inmenso que es Él con nosotros. Pero tristemente vemos lo contrario. Tristemente lo que vemos son confesiones de derrota, confesiones de fracaso, confesiones donde dudamos de la existencia de Dios, confesiones donde nosotros ponemos en tela de juicio, tal vez no se lo digamos a nadie. Pero muchas veces dentro de nosotros mismos murmuramos contra Dios. No necesitas confesarle a otros muchas veces tu derrota. Pregúntate de todo lo que tú hablas contigo mismo desde que tú te levantas en la mañana hasta que tú te acuestas. ¿Cuánto de lo que tú hablas es murmuración contra el propio Dios? ¿Cuánto de lo que tú hablas contigo mismo en silencio, donde nadie de nosotros sabemos lo que tú piensas? Pero ¿cuánto de eso que tú hablas contigo mismo habla en contra de Dios? Donde tú dudas, donde tú pones en juicio, donde tú divagas entre uno y otro pensamiento.
Señor, tú no me respondes, tú no me amas. Tal vez tú no lo confieses, pero pregúntate cuánto en tu diario vivir tus pensamientos y ese hablar contigo mismo habla en contra de Dios y de su fe y de su confianza. Y Pablo lo que nos dice aquí es que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y quiero explicarles un poco lo que Pablo aquí en el griego de estos versos del 20 y 21 es lo que Pablo realmente nos dice, porque obviamente nosotros aquí en la versión Reina Valera, la que todos tenemos, la mayoría, pero obviamente es un lenguaje tan limitado a lo que realmente quiere decir Pablo. Y miren, lo que aquí dice en el verso 20, dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y esa palabra lo que literalmente está diciendo es más allá de todas las cosas, más allá de todas las cosas. Es decir, Dios anhela que hoy tú puedas salir de esta enseñanza entendiendo la grandeza de Dios y cómo su grandeza y su abundancia piensan a favor tuyo. Porque eso va a cambiar tu modo de orar. Eso va a cambiar tu vida en Cristo. Y aquí literalmente comienza el apóstol Pablo diciendo es más allá de todas las cosas. En el griego, esta palabra, en el griego original, la palabra para hacer todas las cosas es la palabra uperpanta. Y esa palabra uperpanta es no es panta, sino uperpante. Ya les explico eso. La palabra uper significa más allá y estar por encima de todas las cosas. Más allá de y por encima de todas. La palabra uper. Pero la palabra panta habla de más allá. Eso significa que Pablo lo que nos está diciendo es que más allá de y por encima de todas las cosas que tú oras y que tú entiendes, Dios quiere darte abundantemente a tu vida. Es decir, más allá de lo que tú entiendes, más allá de lo que tú oras, más allá de tu propio entendimiento de lo que es Dios, Dios quiere darte a su gracia, a su poder entender cuánto Él quiere bendecirte, cuánto Él quiere darte abundantemente en tu vida. Porque nosotros tenemos una visión pequeña, no una visión 20/20 cuando tú vas y te haces un examen de los ojos, sino tal vez tu mirada no es 20/20, que es perfecta, sino tal vez ves borroso, tienes un concepto de Dios y una fe borrosa de Dios. Y no ves las cosas como son. Y Pablo lo que está diciendo aquí con esta palabra griega uperpanta es que más allá y por encima de todas las cosas, Dios quiere bendecirte. Y me parece increíble porque Pablo utiliza la palabra uper aquí 2 veces. Y parece como si en el griego fuera una exageración. Pero es para que nosotros podamos lograr entender que Dios va por encima de todas las circunstancias que tú estás viviendo. Si tú perdiste tu empleo, Dios está por encima de eso. Si tú perdiste un familiar, si tú estás enfermo, si tal vez tu familia, tus hijos, tu papá, tu mamá están en vicios, están en situaciones difíciles, Dios está uper por encima de todas las cosas. Por eso dice aquí Pablo, aquel que es poderoso, ¿para qué? Para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y tú tienes que acercarte a Dios creyendo que Él está por encima de todo, no por debajo de todo.
Porque ese es el concepto que erróneamente muchos de nosotros tenemos. Que Dios es tan pequeño, que Dios es tan limitado que no puede darte algo grande. Y tú te conformas porque tú piensas que la vida que tú tienes hoy, todo poquito, todo escaso, todo en luchas, todo en lágrimas, todo en problemas, esa es la vida que Dios quiere para ti. Y no es eso, es que el concepto que tú tienes de Dios es tan limitado que tu fe no te da sino para eso. Y por más que Dios quiera obrar en tu vida, Dios siempre va a estar conectado contigo a través de la fe. Dios no avanza más allá de lo que tú creas de Él. Entiéndelo bien. Dios no va más lejos de ti que de donde tú le permites llegar a Él. Y Dios no podrá obrar en tu vida más allá de lo que tú crees y confiesas en Él. Eso es lo que Pablo nos explica. Pero Pablo, ¿qué hace? Abrirnos el panorama. Y nos dice, Dios va más allá de todas las cosas. Pero su palabra aquí en el griego original, uperpanta, es una situación, una palabra donde él utiliza dos palabras que son ya exageradas la una de la otra, colocarlas juntas. Porque esa es la sobreabundancia y es la profundidad a la cual Dios quiere que tú puedas comprender. Que Dios es tan grande, tan poderoso, que todas las cosas que tú vives están bajo su control y que Él, cualquier circunstancia que tú estés viviendo, Él la puede cambiar o siempre la usará a tu favor. Porque pueda que ahí sí hayan situaciones donde nosotros caminemos en Dios y veamos situaciones dolorosas, veamos situaciones que no logramos entender, pero si tenemos ese concepto de Dios claro, de que Dios es tan grande, tan maravilloso y tan poderoso que está por encima de esta situación, nuestro concepto de las pruebas y de las circunstancias difíciles debe cambiar. Porque sabemos que tenemos un Dios poderoso en el cual todas las cosas nos las va a encaminar o encauzar a nuestro bien. Porque su amor infinito tiene ese propósito. Dios envió a su Hijo. Dios sufrió el dolor de su Hijo. Y Dios sufrió el desprendimiento de su Hijo, Jesucristo, para que tú y yo pudiéramos alcanzar la bendición. Es decir, que hubo un sufrimiento, no solo en Jesucristo, sino en el Padre, un dolor grande en el Padre. Y ese dolor fue encauzado para la eternidad de nosotros. El dolor que vivió el Padre, el dolor que vivió el Hijo en la cruz del Calvario, ese dolor y ese desprendimiento y ese sacrificio fue encauzado para nuestra eternidad y nuestro bien. Entonces, si ese dolor y ese sufrimiento que vivió Jesús y vivió el Padre en la cruz del Calvario fue a favor de nuestra eternidad, ¿cuánto más serán tus pruebas? ¿Cuánto más será esa situación que está agobiando tu vida, esa enfermedad, ese desempleo, esa ruina, esa escasez en tu vida? La gracia infinita de Dios te alcanza de una manera sobreabundante. Y quiero que Dios abra tu entendimiento. Que Dios pueda abrir nuestro entendimiento y podamos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Una vida en la cual tú ya no tengas ese concepto pobre, limitado y miserable de Dios, sino que tú puedas aprender a depender de un Dios tan poderoso, tan grande, que va más allá de todas las cosas para cambiar tu vida. Ahora,
Hay que entender eso. Dios va más allá de ti, de tus temores, de tus limitantes, de tus complejos, de tus culpas y tus obstáculos. Muchos nos autocondenamos. Señor, es que yo no me da sueño orar. Señor, estoy deprimido. Señor, es que soy muy pequeño. Señor, es que mi voz no es buena. Señor, es que toda mi familia ha vivido en pobreza toda su vida. Todos han sido pobres. Todos han perdido sus casas. Todos han estado enfermos. ¿Tú crees que Dios, ese es su limitante? ¿Tú crees que Dios va a detener la obra que tiene para ti porque tú te levantaste deprimido? ¿Tú crees que el propósito de Dios se va a estancar porque un día dejaste de creer? ¿Tú crees que esa enfermedad te va a limitar? ¿O va a limitar a Dios? ¿En qué Dios estás creyendo? ¿Tú crees que las circunstancias que actualmente estás viviendo en tu casa, en tu familia, limitan a Dios? ¿Tú crees que porque toda tu familia ha estado en la iglesia tradicional por años, entonces ninguno se va a convertir? Tal vez porque tú dices que tu esposo lo único que ha hecho durante todo tu matrimonio ha sido caer en adulterio, traicionarte o viceversa, y que por eso Dios no puede restaurar. Dios tiene el poder de cambiar todas las circunstancias que te rodean. Tal vez tu concepto de Dios es lo que ha hecho que tú estés viviendo en una vida tan limitada y tan llena de fracaso. Porque para Dios nada lo va a detener, nada detiene su gracia y su poder y su propósito en tu vida. Y Dios no descansa. Y Dios no descansará hasta cumplir su propósito en tu vida. Dios no descansa hasta que tú puedas comprender y que el Espíritu Santo abra tu entendimiento para tú poder comprender la grandeza del Señor. Esa grandeza, esa fe y ese poder que hay en tu corazón de poder creer en Él es lo que te va a cambiar. En Hebreos 11, que dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y allí estaba Moisés. Tenía a un lado el mar abierto y al otro lado venía Faraón y su ejército. Pero Moisés, dice la palabra, que se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Pero no a un invisible enano, viendo al invisible, al grande, al todopoderoso. Lo que a ti te sostiene es cuando tú ves al Dios todopoderoso y grande que cambia tu vida. Y eso es bien importante que tú lo puedas comprender hoy. Todos vivimos en un microuniverso. ¿Y tu microuniverso cuál es? Te levantas, haces el desayuno, le das el desayuno a tu esposo, a tus hijos, tienes tus pequeños problemas, tus pequeñas luchas, y tú vives en un microuniverso. En un microuniverso de problemas, en un microuniverso donde siempre ocurren las mismas cosas. Tienes las luchas con este y este familiar. Vives la situación con tus hijos, con tu esposo. Vives en un microuniverso limitado. En un microuniverso donde de pronto tú has estado en escasez. Siempre en ese microuniverso en el que vives, siempre hay un problema económico. En ese microuniverso siempre están los mismos problemas, las mismas enfermedades, las mismas palabras. Evalúalo. Evalúa este año. Piensa por un momento y compara este año con los otros. Y vas a darte cuenta que hay similitudes.
que son más las similitudes de lo que vives año tras año que esa gran diferencia que tú ves en Dios. Porque vivimos en un microuniverso donde pequeños planetas llamados problemas giran alrededor nuestro, los mismos problemas con diferente nombre. Este año fue mi esposo que tomaba, pero el año antepasado era mi hijo el que tenía el problema. Este año me salió este dolor, pero si tú miras 2 años o el año anterior, era otra enfermedad. Son microuniversos que te rodean. Vives en un microuniverso, pero lo que tú tienes que hacer es romper ese microuniverso y mirar la grandeza de Dios, el poder de Dios que puede cambiar todas tus circunstancias, que puede cambiar todo lo que está pasando. ¿Por qué sigues aceptando que tu madre, que tus hermanos, que tu esposo, que tus padres, que tus hijos no conozcan al Señor Jesús? ¿Qué estás esperando para ganar tus hijos, para ganar a tus padres, para ganar a tu esposo para Cristo? ¿Estás esperando que Dios rompa tu microuniverso para que Él pueda hacerlo? No. El que rompe ese microuniverso en el cual estás viviendo eres tú. Porque son esquemas, son moldes que tú mismo estás acostumbrado y no quieres salir de ellos porque te has acomodado a la vida que llevas hoy. ¿Estás soltero? Entonces, ¿qué vas a hacer por buscar esposa? ¿De qué forma vas a orar? ¿De qué forma vas a creer para que Dios te dé tu esposa? ¿Estás en ruina? ¿Estás en escasez? Entonces busca a Dios de tal manera que rompa ese molde financiero en el cual has estado esclavizado por años. Porque vivimos en moldes, vivimos en microuniversos que nosotros mismos hemos creado y en el cual nosotros nos sentimos tan cómodos que no avanzamos en nuestra vida. Y esperamos que un día Dios haga un milagro, pero no va a pasar nada hasta que nosotros no comprendamos la grandeza y el poder de nuestro Dios. Ahora, Pablo utiliza aquí otra palabra y es más abundantemente. Verso 20 dice, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y esta palabra que él utiliza allí, esa palabra más abundante que tenemos nosotros traducida en nuestra palabra, en la Reina Valera en el día de hoy, acordémonos de la palabra uperpanta, más allá. Pero ese más allá es más allá de mucho más allá, es entender que Dios va más allá de lo que nosotros entendemos. Pero aquí él utiliza otra palabra, el apóstol Pablo. Ya no es uperpanta. Aquí lo que él habla es uperperiseus. Uperperiseus. Aquí en el griego. Y esa palabra habla de superabundante en cantidad. Superabundante, superior. Pero el adverbio que usa aquí es algo excesivo. En sí la sola palabra perisus es una palabra que habla de superabundancia. Pero aquí él habla de uper. Y es lo que yo quiero que podamos entender esta noche. La palabra, si nosotros dividimos esta palabra uperperiseus, es uper y perisos. La palabra perisos es en el sentido de cantidad, de mucha cantidad. Ya de por sí la palabra perisos es de mucha abundancia. Pero Pablo usa uper, que significa más allá. ¿Qué significa lo que nos está diciendo Pablo en esta noche? El apóstol aquí en la palabra. Es más allá de la superabundante bendición de Dios. Y esto es increíble porque Pablo utiliza un concepto grande, un concepto que en sí mismo es excesivo.
La palabra perizos es superabundante, pero él utiliza uperperiseos, que es algo demasiado abundante, que no tiene límite. Lo que Pablo nos está mostrando aquí es que por más que haya palabras, jamás tú vas a poder entender la superabundancia de Dios a favor tuyo. No solamente nos está hablando de su infinito amor, es que por más de que tú y yo en este día estemos tratando de razonar lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra, ni aún así vamos a encontrar un límite o un fin en la grandeza de Dios. Y esa grandeza de Dios es lo que va a hacer que tú puedas tener el concepto claro que Dios puede transformar tu vida. Y esa grandeza, ese uperperiseos o ese uperpanta que hablábamos en el griego, están a favor de dos cosas. Y una de ellas es en la oración. Porque dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, uperpanta, mucho más abundantemente, uperperiseos, de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que la grandeza de Dios está a favor de tu oración. Nuestras oraciones tienen esta promesa: serán respondidas más allá de nuestras oraciones limitadas. Si tú oras algo, Dios está pensando en algo mucho más grande. Cuando Andrés y Felipe se acercan al Señor y el Señor les dice, vamos a darles de comer a toda esta gente, Andrés y Felipe llegan con 5 panes y 2 peces. Llegan con algo pequeño, pero Dios alimentó a 20,000 con eso pequeño. Abraham se acerca a Dios porque necesitaba un hijo, y Dios le muestra arenas del mar y las estrellas del cielo. Ese es Dios. Dios siempre piensa más allá de lo que tu mente limitada y la mía pueden pensar, o que nuestras oraciones pueden hacer. Tú puedes acercarte a Dios diciéndole, Señor, dame un trabajo, pero yo sé, Señor, que por más de que yo ore, tú me vas a dar algo mucho mayor de lo que te estoy pidiendo. Ese es Dios, y esa es la forma correcta en la cual tú debes acercarte a Él, porque todas las cosas Él nos las va a dar de una manera sobreabundante y tan grandes que superen tus propios límites y tu propio concepto de lo que tú quieres hoy. Y eso es tan maravilloso. Y eso debe cambiar tu concepto de Dios de una manera que cuando tú te acercas a Dios debes creer lo que dice en este verso. Él es poderoso para darme mucho más abundantemente de lo que yo hoy pido o lo que yo puedo entender. Tu concepto de Dios va a cambiar por completo todas las cosas. Cuando tú te acerques a Dios, siempre ve con esa fe y esa confianza. Señor, yo sé que por más de que yo te pida hoy un trabajo, tú me vas a dar un trabajo mucho mayor de lo que hoy te estoy pidiendo. Señor, yo sé que si yo oro y estamos orando para que mi familia vuelva a tus pies, Señor, tú harás algo sobrenatural y abundante en mi esposo, en mi mamá, en mi familia, Señor. Porque tú eres tan poderoso y tan sobreabundante que tú quieres bendecirme de una manera que ni siquiera mi propia mente y mi propia realidad lo puedan entender hoy. Esa es la gracia de Dios.
Tú le pediste, tú nunca oraste por tu salvación de tu alma. Jamás lo hiciste. Pero la sobreabundancia de la grandeza de Dios te dio algo que ni tú ni yo estábamos pidiendo. Y fue la muerte de su Hijo Jesucristo. Y si Él, que lo era todo para el Padre, lo entregó, ¿cómo no responderá de una manera igualmente de sobreabundante, tan grande, tan poderosa, que cambie tu vida? Y dice aquí en la palabra, y Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, pero también de lo que entendemos. Y la palabra griega entendemos es noieo, y significa ejercitar la mente, considerar, analizar, percibir, comprender. Es decir, ver con la mente, poder ver con la mente, que tú puedas analizar con la mente. Pero cuando Dios dice aquí, cuando el Señor nos dice en su palabra, lo que pedimos y entendemos, es que tu concepto de Dios y lo que tú creías creer, valga la redundancia, de Dios, todos esos argumentos queden por el piso. Porque tú avanzas en el conocimiento de Dios a diario, en tu vida, en tu familia, orando, buscando en la palabra, que tu conocimiento de Dios se va ampliando cada día más, va ampliándose y va avanzando de una manera sobrenatural en tu vida. Jeremías 33 lo dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Por eso volvemos al principio. Tu conocimiento de Dios, el conocer a Dios, va a cambiar por completo tu vida. Y luego dice allí en el verso 20: según el poder que actúa en nosotros. Pero ¿cuál poder actúa en nosotros? El poder de Cristo, el poder de nuestro Señor Jesús y de su Espíritu Santo, que cambia por completo tu vida. Luego dice en el verso 21: a Él sea la gloria, porque todo lo que Dios a ti te dé, todas las cosas que Él haga, por mucho más sobreabundantes en tu vida, por más grandes, poderosas que Él haya hecho en tu vida, a Él será siempre la gloria. El único que merece la gloria, el único que merece el reconocimiento, es Él, es el Señor Jesucristo. Nadie más. Es el único al cual tú le debes dar gloria, honra y alabanza. Dice ahí en el verso 21: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aún si Dios te responde sobreabundantemente, o lo conoces de una manera profunda, grande y sobreabundante, a Él es la gloria. Jamás te quedes con nada de su gloria. Jamás esperes que los aplausos, el reconocimiento y la fama vengan a ti. Siempre debes de ser como el espejo que refleja el sol. Por más de que brilles, eres un espejo. Por más de que trates reflejar la luz del sol, la luz no viene de ti. La luz es reflejo de su gloria. La luz es reflejo de su gloria, de su grandeza en tu vida. Así que hoy medita en tu corazón en esta palabra, y que tú puedas decir: Señor, tú eres el poderoso, tú eres aquel que puede cambiar las cosas y hacerme 1000 veces más de lo que yo hoy soy, Señor.